Siempre para conocer una disciplina, una escuela, o en este caso, como hablamos desde un enfoque psicoterapéutico o un enfoque algo más abarcativo que lo estrictamente psicoterapéutico, siempre es importante conocer la historia de ese enfoque, siempre es importante conocer la historia del fundador o los fundadores. En este caso hablaremos de Fritz Perls. Fritz Perls, médico, psiquiatra, psicoanalista luego, neuropsiquiatra, ¿sí? Estudió en Alemania, estudió en Austria, ¿sí? Nació en 1893, falleció en 1970. Para muchos considerado como uno de los tres más referentes en cuanto a la psicología existencial, junto con Viktor Frankl y el hombre en busca del sentido, o la logoterapia también conocida, y junto con Carl Rogers en lo que se refiere a la atención del paciente o la atención de la psicoterapia centrada en el paciente o en el cliente, como también él llamaba. Consideran a los tres, a Peirce, a Frankl y a Rogers, como los tres referentes, dado que cada uno de ellos abordó desde un lado diferente y a su vez compatible entre las psicoterapias. Las tres psicoterapias son existenciales, dado que toman la fuente del existencialismo, del ser del hombre en sus circunstancias, del ser en el mundo. Esta corriente filosófica de mucho auge en comienzos del siglo XX y mediados del siglo XX y con posterioridad también conocida por muchos otros referentes, tanto desde el existencialismo religioso, el existencialismo agnóstico, el existencialismo ateo. Esta corriente filosófica también llegó a la psicología. ¿De qué manera llega al trabajo en la psicoterapia y en Fritz Perls? Fritz Perls, como solía ocurrir con muchos discípulos o seguidores de Sigmund Freud, planteaban algunos cuestionamientos a la teoría psicoanalítica. Entonces le llevaban determinadas propuestas a Freud y muchas veces ese tipo de propuestas eran tomadas en cuenta y en otros casos no. Lo que ocurre es que muchas veces, al no haber sido tomadas en cuenta estas propuestas, generaron el crecimiento de otras escuelas, como fue en el caso de Carl Jung, como fue en el caso de Adler, y también de los mencionados Fritz Perls y Viktor Frankl. La historia de Fritz Perls es muy interesante conocerla. ¿Por qué? Porque también allí uno puede ver cómo él logró integrar diferentes tipos de disciplinas, de cosmovisiones, de artes también, en lo referente a el enfoque gestáltico. Cuando hablamos de enfoque gestáltico, suele confundirse con la teoría de la percepción gestáltica. Peirce tomó esa idea de la teoría de la percepción gestáltica para hacer referencia a la totalidad, o para hacer referencia a que el todo es más que la suma de las partes, o también para hacer referencia a la necesidad de cerrar determinados elementos perceptivos y cómo él lo llevó esto al campo de la clínica. No se quedó solamente con la teoría de la percepción gestáltica, sino que también lo fue integrando con muchos otros temas, como veremos más adelante. ¿Por qué decimos que su vida es interesante verla reflejada en lo que tiene que ver con el enfoque gestáltico? Él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial
y se alistó como médico en lo que se denominan médicos de trinchera, tuvo experiencia y esas experiencias lo marcaron, considerándolas él como una de sus experiencias más traumáticas de su vida. Después comienza a buscar diferentes tipos de referentes, tanto en Europa como en diferentes partes del mundo, en lo que él comenzaba a intuir, podríamos decir, como un nuevo lineamiento referente al tipo de terapia que él estaba buscando. Acuerda una cita con Sigmund Freud para hacerle un planteo de una mayor amplitud, fundamentalmente en lo que tenía que ver con los aspectos técnicos del psicoanálisis y a su vez de no quedarse en la forma del pensamiento causalista. Fritz Perls buscaba algo más amplio, buscaba algo que incluyera en su totalidad diferentes tipos de aspectos. El hecho es que, como Freud no lo recibe en dicha cita, esto también le genera una motivación mayor a Fritz Perls y comienza una búsqueda. Realiza un viaje a Nueva York, luego regresa a Europa también, comienza a hacer su propia psicoterapia o su propio proceso psicoanalítico, denominado en ese momento con referentes de la escuela de Viena de su momento, por ejemplo con Karen Horney, ¿sí? Y también comienza a formarse y a conectarse con otros referentes del momento, como Kurt Goldstein, como Wilhelm Reich, con quien también se sentiría muy entendido y comprendido, y también tendría una gran amistad con él. Tal vez con Wilhelm Reich, aquello que comienza a incorporar fuertemente en su cosmovisión y en su teoría y comienza a describir qué es aquello que él buscaba, es la forma de integrar más el cuerpo, lo que hoy se denominaría una visión holística, una visión integradora. Aquello que en el psicoanálisis se planteaba como psicosomático, él comienza a entenderlo como algo integrado y a su vez algo integrador. Una de las frases más conocidas de Fritz Perls es: el cuerpo es más sabio que la mente. Él en ningún momento dice el cuerpo es más inteligente que la mente, en ningún momento dice el cuerpo es más lógico que la mente. Sí habla de una sabiduría corporal, sí habla de una intuición que tiene el cuerpo y también una forma de poder dejar entender, dejar transmitir determinados mensajes psicológicos, emocionales y hasta vinculares. De allí que en ese interín, cuando él comienza a desarrollar esta búsqueda y a través de su paso en la Segunda Guerra Mundial, como decíamos anteriormente, le da mucho lugar al conocimiento del propio cuerpo y también, como médico, del conocimiento de otros cuerpos, de otros pacientes. Ya en los comienzos de 1940, publica uno de sus primeros libros, que es Yo, hambre y agresión, donde lo que trata de ir generando es una integración mucho más marcada de conocimientos de la medicina con los conocimientos de la medicina, con conocimientos hasta sociales, hasta vinculares, como mencionábamos anteriormente. Allí comienza a fortalecer también su vínculo con otro psicólogo prestigioso, que es Erich Fromm, ¿sí?
y en donde también esto le permite comenzar a desarrollar una carrera más profunda en los Estados Unidos, ¿sí? Comienza a arraigarse en Estados Unidos a fines de los 50, ¿sí? También allí comienza a haber muchos movimientos culturales, muchos movimientos políticos, y esto a su vez le va generando a él mayor curiosidad y a su vez se va interiorizando de esos movimientos, tal es así que en la década del 60 es considerado también para muchos de los hippies como un referente, dado que su forma de pensar, su forma de trabajar, como veremos luego, generaba una gran curiosidad y generaba toda una gran cercanía con los movimientos hippies del momento. Tiene una vida de derroteros en algunos aspectos, tanto a nivel personal como también en lo que tiene que ver con diferentes tipos de profesiones. Sigue viajando, llega a Japón, donde también él mismo dice tener una experiencia de iluminación, una experiencia de Satori, un despertar completo. Esta experiencia de profundidad en lo espiritual lo llevaría también luego a incluir algunos conceptos del budismo y particularmente del budismo zen en la propia teoría gestáltica. Ya veremos más adelante cómo hay varios conceptos de la teoría gestáltica que se van articulando entre sí. Y como una de las nociones básicas extraídas de la escuela de la percepción gestáltica es la noción de figura-fondo, para aprender psicoterapia gestáltica es muy importante estar atento a la figura-fondo. Es imposible el aprendizaje del enfoque gestáltico o de la psicoterapia gestáltica sin poder ver, sin poder percibir qué es aquello que a uno se le va haciendo más relevante, qué es aquello que a uno se le va haciendo más importante, qué es aquello a lo que uno se le va haciendo más figura. Y cuando decimos figura, no estamos negando que haya un fondo, sino todo lo contrario. Hay un fondo que permite la figura y la figura, a su vez, permite un fondo. Aquí hay una conexión interesante con el yin y el yang, en tanto y en cuanto también hay momentos donde hay mayor claridad, hay momentos donde hay mayor oscuridad, momentos de mayor seguridad, momentos de mayor inseguridad, en donde la figura permite lugar al fondo y en donde el fondo permite lugar a la figura. Todo este derrotero que mencionábamos anteriormente hace que también después decida instalarse en Isalem, aproximadamente promediando la década del 60. Allí conoce personas que trabajaban en lo humanístico, como Alan Watts, personas que trabajaban dentro de lo que tenía que ver el Tai Chi Chuan, personas que trabajaban dentro del budismo zen, dentro del yoga, y allí también él explora y a su vez integra estos diferentes conceptos. A lo largo de todos estos años fue publicando diferentes libros como El enfoque gestáltico y Elementos de terapia. Sobre fines de los 60 publica Sueños y existencia, donde es muy interesante la compilación de los sueños y a su vez cómo se puede aprender también a trabajar con los sueños en una forma muy práctica
y muy concreta, de acuerdo a los testimonios de los sueños de los pacientes que están expresados en ese libro. Y el título, de alguna forma, nos está reflejando el gran aporte que hace Fritz Perls a los contenidos oníricos, a los sueños. Por esos sueños y existencia. Diría Fritz Perls, un sueño bien trabajado equivale a varias sesiones de terapia. En los sueños encontramos compensadores existenciales. En los sueños encontramos mensajeros existenciales. Cada una de estas frases que Perls mencionaba eran frases que de alguna manera iban haciendo camino al andar, desde lo práctico hacia lo teórico, desde la forma de trabajar en lo individual y trabajar en lo grupal. También a los fines de la década del 60, escribe su autobiografía, denominada Dentro y fuera del tacho de la basura, o del cubo de la basura. También por allí crea el Instituto Gestáltico, en Vancouver. Muchos de estos temas hacían a la convivencia, muchos de estos temas hacían al trabajo grupal, muchos de estos temas hacían a la dinámica grupal. Es por ello que el enfoque gestáltico y la terapia gestáltica es necesario aprenderlo en la mayoría de los casos en dinámicas grupales y hasta en convivencias grupales. Ahora, esto no invalida de ninguna manera la posibilidad de también realizar un aprendizaje de la terapia gestáltica o del enfoque gestáltico de manera individual. ¿Por qué hago referencia muchas veces al enfoque gestáltico y a la terapia gestáltica? Es que la Gestalt como enfoque puede ser aplicado en la psicoterapia, en la clínica. Puede ser aplicado en la educación, como se trabaja, por ejemplo, en Gestalt Pedagogía, una bibliografía brasilera muy interesante. Puede ser aplicado en psicología del deporte. Puede ser aplicado en psicología laboral, en recursos humanos. Puede ser aplicado también en sociología. Cada una de estas áreas permite que uno, como psicoterapeuta o como persona que enfoca su vida desde la Gestalt, aplique esto en su vida cotidiana también. Es decir, el enfoque gestáltico es mucho más abarcativo de lo meramente clínico o psicoterapéutico. Pasamos ahora a cuáles son aquellos temas que Fritz Perls fue integrando a lo largo de su vida y que sus discípulos y sus escuelas y asociaciones gestálticas en diferentes partes del mundo hoy por hoy seguimos trabajando. El budismo zen, como señalábamos anteriormente. También Perls tuvo mucha experiencia en el área psicodramática. Entonces, él lo que hizo fue incorporar técnicas del psicodrama para las dinámicas grupales. Siempre hizo mucho énfasis en la noción de campo, que veremos posteriormente, la noción de campo de Kurt Lewin. Siempre hizo mucho énfasis en el psicodrama y en cómo también los sueños se pueden trabajar desde una manera más integradora, más abarcativa, y en donde cada uno de los elementos, cada una de las personas, cada uno de los paisajes, cada una de las cosas, cada una de las situaciones que aparecen en los sueños pueden ser personajes en una escena psicodramática. Este es el modo de trabajar los sueños, a los cuales ya desarrollaremos
con mayor detalle en otro de los encuentros, hay una gran integración entre el modo de trabajar diversos tipos de tema, desde el enfoque gestáltico en lo clínico, y el modo de trabajar los sueños. No son excluyentes, sí que los sueños tienen tanta importancia y tanta trascendencia en el abordaje gestáltico que se pueden trabajar solamente de por sí y se puede aprender a través de talleres y de distintos tipos de encuentro. Otro aspecto, que podemos considerar importante es la filosofía del encuentro de Martin Buber. La filosofía del encuentro de Martin Buber es aquello que tomó Fritz Perls para una noción muy importante que se trabaja también desde el existencialismo y desde la fenomenología. Esta filosofía del encuentro es aquello que después él va a transformar en la oración de la Gestalt, que la veremos también en los encuentros vinculares. La filosofía del encuentro tiene que ver con aquello del yo soy yo y vos sos vos. Esto que Martin Buber trabajaba con absoluta claridad en el yo tú nítido, denominado así por él en esta necesidad de poder diferenciar mi lugar, el lugar del otro y a su vez el límite de contacto. Además de la filosofía del encuentro, como decíamos también anteriormente, está la concepción holística, esta concepción total de lo biológico, lo psicológico, lo corporal y lo espiritual, dado que hay corrientes también dentro de la psicoterapia gestáltica, denominadas transpersonales, que trabajan con muchos otros aspectos más asociados a lo espiritual. Cuando decimos lo espiritual, valga la aclaración, que no es lo religioso o no es solamente lo religioso, sino que tiene que ver con los valores, con lo trascendente, con lo universal, con aquello que va más allá de la persona. Y los otros dos pilares esenciales que encontramos dentro de la filosofía tienen que ver con el existencialismo y con la fenomenología. Lo que él toma de autores como Husserl y como Kierkegaard. El existencialismo, el ser en el mundo que mencionábamos anteriormente, y la fenomenología como parte descriptiva esencial para el trabajo personal, para el trabajo con los sueños y para el trabajo en lo vincular. Decían que Peirce era un sabio para describir situaciones grupales, simplemente señalando, relatando, diciendo lo que veía cuando entraba a una sala, en la forma en la que estaba dispuesto el auditorio, en la forma en la que estaba sentada la gente. Eso es la fenomenología, tomar los elementos tal cual aparecen y describirlos de esa manera. Con esto tendríamos un primer pantallazo en un primer encuentro. En los sucesivos encuentros iremos indagando y explorando cada uno de estos temas y a su vez, de acuerdo a las inquietudes y a las preguntas que ustedes mismos como alumnos puedan ir haciendo en nuestra página web. Hasta la próxima clase.